El día de ayer, como iglesia cristiana, tuvimos la oportunidad de conmemorar el derramamiento del Espíritu Santo, aquel Pentecostés especial que dejó de ser como el pueblo de Israel lo celebraba habitualmente, porque ese día ocurrió algo extraordinario. Fue derramado el Espíritu Santo sobre los que esperaban en la promesa del Señor Jesucristo, y ese día se presenta oficialmente, podríamos decir, a la iglesia del Señor. Allí comienza lo que es la iglesia de Jesucristo, y nosotros honramos al Señor al saber que por gracia y misericordia de Él somos parte también de ese pueblo bendito que el Señor vino a redimir por su sangre preciosa. Fíjese que no nos deja de sorprender lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo por nosotros el día de hoy. Creo que tener la presencia del Espíritu Santo nos llena de una expectativa tan maravillosa que nos da paz y nos da esperanza. Qué importante es poder considerar cuán preciada es la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de su pueblo. Sin duda que el Señor ha venido a establecer un plan y Él lo está llevando a cabo a través de su Espíritu. La iglesia de Jesucristo se mueve a través del Espíritu Santo, y el Señor va a cumplir ese plan. Va a sacar adelante ese propósito. Por eso es tan saludable para la iglesia recordar aquel momento cuando el Señor a través de su Espíritu Santo vino del cielo, sopló sobre aquellos que estaban allí reunidos como un viento recio, sacudió ese lugar, llenó de su presencia a los que estaban allí, y el registro de esto lo encontramos allí en el libro de Hechos, capítulo 2. A modo de introducción, quisiera invitarles a leer los primeros 4 versículos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es difícil poder abordar con nuestros medios naturales lo que sucedió allí en ese momento. La Escritura luego va detallando y nos va abriendo nuestro entendimiento para poder entender la obra del Espíritu Santo. Nosotros hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, sabemos lo que el Espíritu Santo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Pero sabe, me sorprende muchísimo el saber que un día de nuestra historia el Espíritu Santo vino desde el cielo, vino a establecer la iglesia de Jesucristo, el pueblo redimido de Dios. Qué importante, estimados oyentes, es considerar cómo se fue cumpliendo cada una de las cosas que el Señor había señalado y que había dicho. Los discípulos que estaban allí en Jerusalén en ese momento reciben la orden expresa de parte de Jesucristo de que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu, y no se movieron. El Señor ascendió el día 40 después de su resurrección, y el día 50 desciende el Espíritu Santo. Y ellos aguardaron allí, unánimes, en oración, con una expectativa santa, 1 día, 2 días, 3 días. No sabían cuándo iba a venir,
Sin embargo, ellos permanecieron. Y dice que el día 50, desde que Jesucristo había resucitado, o el día 10 desde que Jesucristo había ascendido a los cielos, entonces, mientras el pueblo de Israel se aprestaba para celebrar el Pentecostés, dice que vino el Espíritu Santo. Mientras el pueblo de Israel se aprestaba a celebrar el festival de la cosecha, dar gracias a Dios por la cosecha que habían obtenido, el Espíritu Santo viene para presentar los frutos del sacrificio de Cristo bajo esta iglesia que emerge, esta iglesia que surge poderosa en ese momento. Una iglesia que se levanta en poder, una iglesia que se levantó en autoridad y que proclamaba el mensaje de Jesucristo a todos los que estaban allí. Bendita obra del Espíritu. Ahora, no deja de sorprendernos que cuando llega ese día, dice Hechos capítulo 2, que mientras estaban allí unánimes esperando la promesa del Señor, irrumpe, viene del cielo un estruendo, una batahola, algo totalmente inusual. Ellos no estaban acostumbrados a algo así, un viento fuerte, un grande estruendo que llena la casa donde estaban. Aparecieron sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego repartidas, y todos en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Ciertamente faltan palabras para explicar un acontecimiento de esa naturaleza, tan extraordinario, tan sobrenatural como glorioso. Estaban allí reunidos 120 personas que habían seguido a Jesucristo. Estaban orando y estaban aguardando la promesa. Dicen los versos 13 y 14 del capítulo 1 de Hechos que subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Puede ver eso usted? Ellos subieron al aposento alto con una expectativa. Ellos estaban allí aguardando. Estaban allí creyendo que en algún momento iba a irrumpir algo del cielo. En algún momento. Aunque no se les dijo cuánto debían esperar, aquel día vino en ese fuego, en ese viento del Espíritu, y sopló sobre ellos de tal manera que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sin duda fue algo tremendo, fue algo extraordinario, fue la dotación de poder que necesitaba la iglesia para poder movilizarse, y entonces nada les pudo detener en ese momento. La iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo aquel día. Y hoy, como parte de esa gloriosa iglesia, nosotros no solo recordamos, no solo rememoramos un hecho histórico, sino que podemos decirle al Señor que anhelamos, que queremos, que aguardamos una vez más el Espíritu Santo que ya habita en nosotros, pero que venga y nos estremezca nuevamente para poder levantarnos, para poder mover en victoria. Qué lamentable que tantos cristianos no entienden el papel que cumple el Espíritu Santo. No se han apropiado del poder del Espíritu Santo. Y como hemos dicho en alguna ocasión, si bien el Espíritu les tiene a ellos, ellos no tienen el Espíritu. Y por cierto que hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. No podemos dejar que la iglesia caiga en una sequía espiritual. No podemos conformarnos a una estructura.
No podemos conformarnos a un ritual, a una religión vacía espiritualmente hablando. El Espíritu Santo le da consistencia a la iglesia, le da valor, le da autoridad para moverse en la dirección de Dios. Y creo que nos haría muy bien que el Espíritu Santo que sopló en Pentecostés soplara sobre nuestra iglesia, sobre nosotros, hijos de Dios, en este tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar el poder. Porque no podemos ser iglesia sin la acción del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no esté. Él está. Desde el momento que creímos, Él está. Pero yo me refiero a la llenura. Me refiero a dejarnos avasallar por la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario que la iglesia se sumerja en la frescura del poder de Dios, de la gracia de Dios. No podemos caer en un ritualismo vacío y pensar que eso es iglesia. No podemos caer en fórmulas sin sustancia. No podemos congregarnos e ir a un culto como quien va a un altar pagano a encender una vela y después se olvida de la devoción. No digo que no sea necesario elaborar programas. No digo que no tengamos una estructura en el culto, una pauta. Lo que yo estoy diciendo es que si la presencia de Dios no nos mueve, ¿qué sentido tiene hacer todo lo que hacemos? Hay cosas que vemos tan lejos el día de hoy. De pronto vemos tanta indiferencia hacia la palabra de Dios. Y uno dice, yo estoy cansado de esto. Yo le hablo una y otra vez a la gente no quiere entender, la gente no quiere oír, la gente prefiere seguir su vida como está. Pareciera que siendo iglesia no hemos podido impactar, no hemos podido hacer mella en la sociedad. Vemos con horror cómo la violencia ha aumentado y pareciera ser que cada día Satanás gana más y más terreno en la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Refugiarnos en la iglesia? No. El refugio se llama Jesucristo. La roca inamovible es el poder de Cristo Jesús obrando a favor nuestro. Y si bien Él se fue, Él ascendió a los cielos, no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, para que esté con nosotros. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho con el Espíritu Santo? ¿Qué hemos hecho con el Espíritu Santo? Cuando hay pecado, dice la Biblia que el Espíritu Santo se resiente, se apaga, se contrista. Y tiemblo ante la posibilidad de que una cosa así nos esté pasando a nosotros. No podemos caer en la rutina. No podemos caer en el desánimo. No podemos caer en el doble estándar. Debemos vivir la vida de Cristo. Debemos ser manantiales de bendición donde quiera que vayamos. Pero ¿realmente lo somos? ¿Realmente estamos siendo esos canales de bendición? ¿Realmente estamos llevando la vida de Cristo donde quiera que vamos? Hablemos un poco de Pentecostés, de esa maravillosa experiencia que marcó un antes y un después en la historia de la iglesia de Cristo. Yo creo que vivimos un tiempo en que Dios quiere reavivar a su pueblo, quiere despertar el espíritu de la iglesia. Yo creo fehacientemente que Dios sí quiere hacerlo. Y es mi deseo, mi ruego y mi anhelo que la lluvia del Espíritu Santo caiga sobre la tierra seca, sobre la tierra religiosa, vacía, y nos traiga el refrigerio desde el mismo cielo para preparar la más preciosa fruta para esta fiesta de la cosecha, que es nuestro propio Pentecostés como cristianos. El profeta Joel profetizó sobre este acontecimiento
Y él dijo allí en el capítulo 2, verso 28 en adelante, dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Yo siempre digo que los profetas de Dios tuvieron la gran bendición de hablar en nombre de Dios una palabra que por su origen no pierde vigencia. Sabemos que lo que dijo Joel se cumplió allí en Hechos capítulo 2, porque Pedro lo dice en su sermón. Él dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero la palabra de Dios perdura. La palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que la profecía de Joel se cumple en un sentido cronológico, pero en la esfera espiritual comenzó a cumplirse aquel día. Aún se está cumpliendo en este tiempo. Yo no sé cuántos me están siguiendo. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios sigue siendo, es una palabra viva que fluye y no cesa. Dice Jesús en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por lo tanto, no estamos relegados a rememorar, a recordar un hecho que ocurrió en la historia antigua, sino una experiencia que puede estremecernos a cada uno de nosotros el día de hoy, si creemos de todo corazón. Cuando Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos, hay una parte en que les dice, y estoy en Mateo 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando vamos al Antiguo Testamento podemos notar que el Espíritu Santo moraba con algunos. Por ejemplo, cuando Saúl oyó las palabras de Dios, dice 1 Samuel 11:6, dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba al lado de él. Y Saúl se encendió de celo por el pueblo y llevó al pueblo al triunfo contra los amonitas, hasta que un momento dado Saúl se comporta mal, se aleja de la dirección de Dios y el Espíritu de Dios se aparta de él. Quiere decir que el Espíritu Santo venía, se acercaba a una persona, la guiaba en ese momento, pero cuando esa persona no se conducía correctamente, el Espíritu Santo levantaba sus alas y la dejaba. Tenemos otro ejemplo en José, que fue llenado por el Espíritu Santo. Dice Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo también llenó a Josué. Dice Números 27:18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y así podríamos nombrar a otros. Podríamos nombrar a Otoniel, a Gedeón, a Jefté, a Sansón, a Salomón, a David, entre otros. Pero el Espíritu Santo moraba con ellos, venía y luego se iba. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, no solo mora con nosotros, sino que está en nosotros. Quiere decir que bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne y sobre vuestros hijos e hijas y sobre vuestros ancianos, como dice Joel,
y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor para salvación recibe el Espíritu Santo. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia, donde el Espíritu Santo no se va, está con nosotros. Pero es necesario que como iglesia tengamos conciencia de la presencia de Él en medio nuestro. No podemos permitir que se apague la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Los discípulos del aposento alto esperaron la promesa. Aguardaron por 10 días su cumplimiento. Ellos procuraban algo. Ellos esperaban algo. Ellos estaban allí orando no para no recibir nada, sino para ser investidos del poder de lo alto. Y si me permiten, a veces pienso que nosotros no buscamos nada, por eso no encontramos nada. Me temo que hemos caído en una forma de aletargamiento espiritual que nos impide soñar, que nos impide visionar lo grande de Dios. Andamos por la vida muchas veces llenos de problemas, decaídos, demacrados. Acumulamos exámenes y diagnósticos médicos y cada uno es un golpe a nuestra experiencia de vida. Yo pregunto, ¿acaso no dice la palabra de Dios que ciertamente Jesús en el madero de la cruz llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Entonces, ¿cuántas veces se ha puesto usted en el altar del Señor a pedir por su salud, a reclamar la gloriosa promesa de sanidad, a decirle: Señor, esto que está afectando mi cuerpo ahora mismo, yo sé que tú lo llevaste en el madero de la cruz? ¿O será que el Dios nuestro no lo puede hacer? Porque el Dios de la Biblia sí puede. Él puede levantar aún a los muertos desde el sepulcro. No hay nada imposible de Él, para Él. Y no digo que todos tienen que sanarse. También están los bástate de mi gracia de parte del Señor. Pero saben, con un propósito mayor, con un propósito superior. Entonces no te conformes con tener que pasar el día mirando el techo de tu habitación muchas veces, sin poder ir a un lugar de culto donde se reúnen los hermanos para alabar y glorificar a Dios. Clama al Señor. Aprende a clamar al Señor con expectativa. Aprende a buscar al Señor con un propósito. A decirle: Señor, yo no entiendo esta enfermedad. Yo no entiendo este problema por el cual estoy pasando. Yo no entiendo esta aflicción que ahora mismo me está afectando. Quisiera saber cuál es el propósito, porque descarto en los términos más categóricos que solamente permites mi aflicción, que no permites esta aflicción solo por el gozo de verme así. Porque yo sé, Señor, que tú no eres así. Yo sé que tú no te gozas en la aflicción de tus hijos. Y Señor, si no me negaste a tu propio Hijo, no me conformo en pensar que estés negando mi salud o mi victoria en este momento. Yo no sé cuántos han orado así en algún momento de sus vidas. El Espíritu Santo es el otro Consolador, es el otro Emmanuel, es el otro Dios con nosotros. Dios no está distante. Mira, Él ni siquiera está al lado tuyo, Él está dentro tuyo. Y Él mismo te dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. ¿Lo cree usted? Los discípulos no podían dudar del poder de Jesús, porque ellos vieron con sus ojos los más grandes milagros que nosotros nos pudiésemos imaginar. Sin embargo, ellos no creyeron que Jesús podía resucitar de entre los muertos. Oh, si nuestra fe
es tan limitada eventualmente. Hay quienes creen que el Señor lo puede sanar de un dolor de estómago, pero no de un cáncer. No, hermanos. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Todo. ¿Entiende lo que significa todo? Todo. El Espíritu Santo está con nosotros para hacer la obra de Cristo en nosotros. El Señor dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se fijó, hermana, hermano? Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Me pregunto, hermanos, ¿por qué tantos cristianos andan tristes por la vida? ¿Por qué tantos hijos de Dios caminan derrotados por la vida? ¿Por qué tanta amargura en gente de iglesia? ¿Será que anda algo mal con el Espíritu Santo? Cuando los discípulos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a alabar a Dios y en otras lenguas. Y no eran lenguas espirituales ni angelicales, eran otros idiomas. ¿Para qué? Para que el mensaje del cielo pudiera llegar a diferentes lugares, a diferentes naciones. Lucas dice en Hechos capítulo 2, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Era evidente que algo había pasado aquel día, algo poderoso. Claro, los más burlistas que nunca faltan, ellos dijeron, estos tipos están todos borrachos. Y Pedro levanta la voz y dice, amigos, esto que ustedes ven no es borrachera ni nada por el estilo. Esto es lo que dijo Joel en su profecía, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Imagínense ustedes, los judíos decían que Joel profetizó por el año 750 antes de Cristo. Y en ese preciso momento se estaba cumpliendo delante de ellos la profecía. Ahora no es que vino el Espíritu Santo y le hizo un estudio acerca del libro de Joel, claro que no. Pedro había leído y seguramente había estudiado mucho todo ese pasaje. Lo que hizo el Espíritu Santo en esa hora fue decirle a Pedro, Pedro, esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está pasando. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo no nos priva de leer y estudiar la palabra. Por el contrario, nos incentiva a ellos, queridos hermanos. Pero desgraciadamente, si somos honestos, hay cristianos demasiado perezosos para leer y estudiar la palabra. Son cristianos que le va a costar mucho ser usados por el Señor. No podemos andar repitiendo lo que otros dijeron simplemente. Tenemos que leer, amados. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. ¿Se imagina el chasco que hubiese tenido Pedro si el Espíritu le dice, mire, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, y Pedro le hubiera dicho, espera, ¿de qué Joel me estás hablando? No, las cosas no son así. Las cosas no pueden ser así. Tenemos que hablar el mismo idioma del Señor. Tenemos que estar compenetrados con la revelación del Señor. Pedro se dio cuenta inmediatamente y dijo, aquí está la aplicación. Esta profecía bendita se está cumpliendo hoy. Joel había dicho, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y Pedro era un hombre que conocía las Escrituras. Dice aquel día, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notó la consecuencia que hay, la consecuencia entre la profecía y los dichos de Pedro? Y fue tremendo esto, porque cuando termina de hablar Pedro en esa ocasión,
Cuando Él termina su sermón en ese día, casi 3,000 personas se convierten a Cristo ese mismo día. ¿Le parece glorioso? ¿Le parece poderoso? Bueno, eso el Señor también lo puede hacer el día de hoy. El poder de Dios no ha cambiado. Así de grande es nuestro Dios, ¿o no? Yo creo que sí. Entonces procuremos, busquemos, clamemos con oración y ruego hasta que se nos abra el cielo sobre nosotros y sople el viento recio del Espíritu sobre nosotros. Alabado sea Dios. No nos conformemos con migajas. Hay una mesa suculenta servida para todos los hijos de Dios y yo quiero ver las maravillas de Dios y yo las deseo y clamo por ellas. Bajo el nuevo pacto establecido mediante el sacrificio de Cristo, cada creyente, cada hijo de Dios puede recibir la medida completa del Espíritu Santo y ser usado en una manera especial y maravillosa como Él no se lo imagina. Y el más grande privilegio es ser usado por Dios cuando Dios nos usa para guiar a otro a los pies de Jesucristo. Porque no somos nosotros los que salvamos a la otra persona. Eso es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, somos nosotros los como comisionados para compartir la palabra de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes vayan y prediquen el Evangelio a toda persona. Qué lamentable es que hayan tantos creyentes que a todo lo que aspiran en la vida cristiana es a tener un edificio donde congregarse para adorar, nada más. Participar de un servicio que ojalá sea hermoso para sus intereses egoístas. Que la prédica ojalá no sea muy ofensiva y que lo posible sea lúdica para no quedarse dormidos. Y después, déjenme en paz, ya cumplí, ya estuve allí. Bueno, estimados, no nos podemos engañar. Eso está lejos de lo que nos enseñó Jesús mediante su nuevo pacto y está lejos de lo que el Espíritu Santo quiere plasmar en nuestros corazones. Y quizás soy demasiado enfático en esto, pero mientras no veamos una iglesia movilizada en su gran mayoría, debemos insistir en estas cosas. Seguramente no todos realizarán actividades rectoras dentro de una iglesia. No todos tendrán la capacidad de pararse y entregar un mensaje o dirigir un culto, aunque yo digo que todos, si nos esforzamos responsablemente, podríamos hacerlo, pero sí creo que todos podemos contribuir en algo, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado para que el reino de Dios siga avanzando. Dice Pablo en su carta a los Efesios que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los suyos o a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que hay llamados y dones diferentes, pero no existe tal cosa como el Señor a mí no me dio ningún don. Por consecuencia, quienes creen eso y dicen eso, no se enrolan activamente en el trabajo de la iglesia. No, hermana, hermano. El Señor no te llamó por gusto. El Señor no te llamó para que tú estés allí sentadito en algún lugar en la iglesia sin hacer nada. El Señor te dio dones. El Señor te dio aptitudes. El Señor te da circunstancias providenciales. El Señor te da recursos, te da medios. Aprovéchalo, entrégalo, adminístralo en la obra del Señor. Yo les aseguro, hermanos, que cualquier persona que tenga real interés y disposición al servicio de Dios va a tener muchas cosas que hacer y será usado por Dios de una manera sorprendente. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque lo he visto muchas veces. Partiendo por mi propia experiencia, si me lo permiten. Quizá en alguna ocasión le he contado cuánto luché contra mi natural timidez antes de ingresar a un seminario para prepararme al ministerio. Yo era feliz y aún soy feliz pasando inadvertido.
siendo un NN, pero entendí que no podía quedarme cómodamente sentado en mi asiento. Entendí que la obra de Dios es ardua y que los obreros de Dios son muy pocos. Por lo tanto hay que alistarse. Y el Señor bendice la obediencia. El Señor respalda la obra de nuestras manos. Vuestra